Buen día para todos, mi nombre es Daniela Sea, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Caldas, segundo semestre. El día de hoy seré su ponente junto a mi compañera Lady Paola Castro, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, segundo semestre. En la modalidad de ponencia finalizada titulada Conocimiento de biotecnología y necesidad de la educación en bioética en estudiantes de la educación secundaria. Los datos del semillero son: grupo, currículum entidades culturales. Semillero, Tecnoacademia Ciencias Exactas y Naturales, TECCEN. Línea de investigación, gestión del conocimiento. Docente coordinador del semillero, María Delfina Bona. En esta primera parte abordaremos los siguientes temas: introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico referencial. Gracias. Buen día para todos. En un primer momento en la introducción, pues abordaremos a partir de qué interés surge el interés por abordar la biotecnología entendido como un campo entre la interdisciplinariedad y también como un criterio o como una posición de que el individuo que la estudie necesita posicionarse críticamente en relación al contexto. A partir de ellos desarrollamos una investigación con la necesidad de saber cómo estaban fundamentados ese campo biotecnológico en el aula de clase, en los colegios e instituciones de carácter público y privado, y en relación a cómo se abordan estos componentes en el aula de clase. Esto en relación también, de alguna forma, en comprender la biotecnología como un sentido holístico en relación al aspecto social y al aspecto biológico que compone y cómo incide en la cotidianidad de cada uno de los individuos, al reconocer que la biotecnología habla desde unos aspectos muy actuales y cómo este se ha habido enseñado desde las ciencias naturales como algo muy tradicional, donde al individuo o donde los estudiantes se los ha alejado del contexto y solamente se implica bajo contenidos teóricos. Por lo tanto, nuestro objetivo principal era identificar qué conocimientos cuentan los chicos de grado décimo, tanto de instituciones de carácter público-privado, de algunas religiosas, femeninas, mixtas, en relación a los conceptos de biotecnología. Y a partir de ellos, cómo se hace esa relación con la realidad y cómo se desarrolla un pensamiento bioético en relación a la biotecnología. En el marco teórico, principalmente abordamos a Kidman y a Roa, donde nos hace una síntesis de cómo se ha desarrollado el concepto y el campo de la biotecnología, entendiéndola como un campo sumamente relevante para nuestra cotidianidad y en donde no es solamente necesaria una necesidad de producción tecnológica, sino también una conciencia por parte del individuo en donde se está dando la aplicabilidad de esos contenidos. Bueno, para esta segunda parte trabajaremos los temas metodología, resultados, conclusiones y referencias. Bueno, en la metodología partimos de la aplicación de un cuestionario, el cual fue modificado. Bueno, a partir del cuestionario se trabajó una metodología cuantitativa descriptiva enmarcada en un paradigma interpretativo a la modalidad de Piaget y Bravir. El cuestionario base fue modificado de acuerdo a los estándares para los grados 10º y 11 del Ministerio de Educación Nacional, el cual nos permitió recolectar datos de forma no solo cuantitativos, sino también cualitativos. De tal manera que iniciamos primeramente aplicando el cuestionario en los grados 10º de las 6 instituciones seleccionadas. Una vez los estudiantes terminaban de solucionarlo, se socializaban los temas tratados, observando que los estudiantes de las instituciones donde no había gran interés por la enseñanza de la biotecnología no tenían un buen dominio del tema y en la mayoría no conocían al respecto nada sobre aquellos. Se pasa a realizar la representación cuantitativa de los resultados en unas gráficas y finalmente, con la justificación que cada pregunta tenía, se realizaba el análisis de resultados. Bueno, en los resultados, en la encuesta participaron 6 de 72 instituciones de la educación media de la ciudad de Manizales, para un total de 266 estudiantes de 14 a 17 años pertenecientes al grado 10º, siendo 135 del género masculino y 131 del género femenino.
El cuestionario aplicado consta de 14 preguntas divididas según su respuesta. Las primeras preguntas de la 1 a la 7 se responden con verdadero o falso. Y las preguntas de la 8 a la 14 se responden con sí o no. Cada respuesta va acompañada con su justificación. Al momento de realizar el análisis cuantitativo se observan dos cosas. Primero, si respondía la pregunta y segundo, si lo hacía de manera adecuada. Dándole una puntuación a cada pregunta mala de un punto, se realiza la recolección de datos y se plasman las gráficas. La primera gráfica, como pueden observar aquí, era el contraste de colegio público-privado de las respuestas verdadero y sí. La segunda era de falso o no, y la tercera de las respuestas en blanco de cada pregunta. Al analizar los resultados cuantitativos y cualitativos plasmados, se observan que, primero, la enseñanza de biotecnología y el estímulo para el crecimiento biótico es una necesidad irrelevante, ya que pretenden que el estudiante, por iniciativa propia, enseñanza en casa o simple lógica, debe tener dominio de cada tema. Segundo, el perfil de la institución orientada religiosa, exclusiva de género, enfoque vocacional, entre otros, influye no solo en la enseñanza, sino también en el desarrollo crítico de cada estudiante. Esto hace que algunos estudiantes basen sus opiniones e ideologías en el perfil que tienen como prototipo a seguir. Tercero, el 80% de los estudiantes no tiene un manejo de los temas abordados. Las preguntas como, ¿qué es la eutanasia?, que se realizaban por los estudiantes en el momento de la aplicación de la encuesta y en la justificación que cada uno realizaba en el cuestionario, dejan claro la importancia de fortalecer las bases del conocimiento en biotecnología y la inclusión de la enseñanza de la bioética para la construcción de un conocimiento crítico propio en cada estudiante. Y finalmente, la gran observación que hacemos es que las instituciones de educación pública, en donde se presenta mayor desconocimiento de los temas, es decir, en las instituciones de educación privada observamos que habían clases que estaban destinadas a la enseñanza de la biotecnología y en estas recolección de datos y en la hora de interactuar con los estudiantes de colegios privados se lograba evidenciar el dominio que tenían ellos en los temas y su punto crítico respecto a cada uno. A diferencia en los colegios públicos, que en muchas ocasiones nos preguntaban cómo que era la eutanasia, qué era el aborto, no conocían temas como de eugenesia o la clonación. Habían chicos que no sabían que este tema ya se había abordado y ya se ha intentado. Bueno, finalmente concluimos que esta investigación se logró identificar los conocimientos sobre biotecnología en los estudiantes de educación media del grado 10º, al contrastarlo con los conocimientos bioéticos más sobresalientes en la actualidad. Además, como factor general, es importante reflexionar de la poca importancia que se le da en el aula a la biotecnología y el desconocimiento general de los estudiantes que los estudiantes presentan en las ciencias naturales y en la educación ambiental bajo un modelo tradicional. Es decir, pues este modelo lo único que hace es impartirle muchos contenidos a sus estudiantes sin permitirle la interacción con ellos y su libre conocimiento, su práctica con ellos. Y finalmente, dime, perdón. Tranquilo. Y finalmente, bueno, también digamos que es el llamado a que se reconozca la biotecnología como un campo crítico, multidisciplinar, donde no solamente está sesgado por un conocimiento científicista, biológico, tecnológico, basados en las ciencias naturales, sino que también puede ser un área interdisciplinar para interactuar con un contexto determinado y en relación a la sociedad. Entonces, el llamado es como a ver este campo como un campo para el estudio de las ciencias naturales y desde las ciencias sociales. Y que debe ser sumamente importante para el desarrollo del sentido bioético y el sentido científico en las aulas de clase. Finalmente las referencias. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.